está hecho. Ya le he dado y nos estamos saludando. También además está ¿Qué tal, Sergio? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Pedro, cómo andas? Pues bien, aquí liado, que he salido de una conferencia para la Universidad de Granada, que hablábamos también de adicciones y todo ese Ajá. tipo de cosas, y ahora estaba hablando con la UNIR para un tema de unas jornadas que queremos hacer de promoción del grado de pedagogía, y digo, que llego tarde con Sergio, y aquí estoy. Ajá. Fenomenal. Pues no, estamos en hora, que son justo menos cuarto. Y le estaba contando a la audiencia que vamos a hablar sobre adicciones comportamentales. Y Sí, pero aquí me tienes que hacer tú de experto. Es decir, yo te claro, voy a preguntar, ¿qué te parece si con tu conocimiento y sí, sí, sabiduría y con las personas que estás ayudando nos enfocas un poco? Porque es una nueva acepción el tema de las eh, adicciones comportamentales, ¿no? Yo vengo sí. de las adicciones a sustancias. ¿Qué sería una adicción? ¿Cómo se podría definir una adicción comportamental? Mira, es un tema muy interesante, ya que es a final del siglo XX cuando comienzan a darle importancia a que las adicciones no tienen por qué ser única y exclusivamente a las sustancias. Durante los años 80, pues hubo un gran destrozo por la heroína y por otro tipo de sustancias y de comportamientos, y parece que uno lo tiene siempre asociado. El, el hecho de que... darme un segundo. Sí, sí, cómo no. Uno lo tiene asociado a un gran destrozo, pero la paradoja se da cuando los comportamientos, como puede ser la sexualidad, como puede ser la comida, como puede ser las compras, pues todo eso nos produce un placer y al mismo tiempo nos retiene. ¿Por qué? Porque en ese gran triunfo, ¿no? O en esa gran apuesta, o en ese gran actitud que hemos tenido en un comportamiento de nuestra vida, de repente sentimos que queremos volver a ejecutarlo, de tal manera que a partir de ahí comenzamos a darle importancia a las adicciones comportamentales. Y luego tendríamos que subrayar que es que uno se puede volver adicto a todo, a cualquier cosa. Es decir, que no sería una cuestión que está fuera de nosotros, sino que sería una cuestión que es nuestro cerebro, nuestro pensamiento, que se obsesiona y funciona como un mecanismo adictivo. Por lo tanto, algo que podría no ser peligroso para una persona, sí lo podría ser para otra. La variabilidad humana en ese aspecto es muy importante. Fíjate qué curioso todo lo que has dicho en un momento. Es decir, yo vengo de hace 17 años de ingresar en un centro por tomar sustancias psicoactivas, tanto legales como ilegales, normalmente relacionadas con el ocio, con la fiesta. Y ahí en el centro venían muchas personas que, aparte de beber, jugaban a la maquinita. Uh -huh. Como bien has dicho, ahora en los centros que yo voy colaborando y demás, aparecen chicos y chicas bastante jóvenes que no han probado una sustancia en su vida, pero sin embargo, lo que hablas de que si la probaran, lo harían de forma compulsiva. Qué curioso, ¿no? Que Pues ese comportamiento adictivo lo es a todo, ¿no? exactamente. Es decir, uno lo que tiende es a abrir el campo. Si uno es adicto a un comportamiento, si además le añade la sustancia, se va a dar una sinergia contraproducente, perjudicial. Por lo tanto, tendríamos que ver que eso habla de una vulnerabilidad personal. ¿Eso qué quiere decir? Que hay personas que se detienen en en comportamientos o en cuestiones que para otros serían pasajeras. Y ese tipo de personalidad es lo que hay que ver. ¿Por qué me detengo en cuestiones que me perjudican, que me boicotean, que me frenan? Y sin embargo no puedo estar atento a otras cosas, porque en el fondo, si uno en vez el otro día me decía una paciente, es que si yo no me hubiese metido en las drogas, en vez de tener una carrera tendría dos, porque con todo el tiempo que le he dedicado a esto y con toda la energía, ha hecho de mi vida una desgracia, pero me he dado cuenta de que ha habido otro tipo de cuestiones que han quedado boicoteadas por esta cuestión. Por lo tanto, es cierto que si en vez de ponerlo hacia elementos que nos perjudican, lo pusiésemos hacia elementos que son saludables, que son sanos, podríamos conseguir que estas personas pudiesen
salir y que además pudiesen ser, muchas veces son personas muy talentosas y que necesitan eso, un cambio de foco, porque si no, se han enfocado o se han dirigido a cuestiones que les han detenido. Ujú. Fíjate que lo estás explicando de una forma que yo me siento muy identificado, porque hace años me hice una entrevista a Risto Mejide en Viajando con Chester, en la cual hay un momento de la entrevista que me derrumbo, como esta paciente tuya que dice que, joder, he sacado una carrera, pero podía haber sacado dos y tres. Y yo le contaba, digo, he triunfado en el deporte, pero me sentía tan mal conmigo mismo, digo que es una pena que yo no pueda volver atrás para disfrutar de todos aquellos momentos, ¿no? Y te queda esa sensación de rabia, como bien dices, ¿no? La vulnerabilidad. Yo pensaba que no, que es la sustancia, que es el juego, que es el tal, no, no, y es la vulnerabilidad personal la que hace que unos desarrollemos dependencia y otros no. Qué curioso, ¿eh? Sí, esto es muy importante porque hay un debate entre los psicólogos que a veces se vuelven ambientalistas. ¿Qué quiere decir esto de ambientalistas? Que piensan que tiene que ver con cuestiones ajenas a uno. Y es verdad, vivimos en una sociedad en la que la puerta de las drogas está muy abierta y la puerta de la cultura es muy chiquita, la puerta del deporte. Entonces tenemos que cambiar las tornas. No obstante, eso no lo explica. Lo que lo explica es la vulnerabilidad personal, porque si no, o bien todos estaríamos enganchados o bien no todos lo estaríamos. Sería una cuestión matemática y no lo es así. Tenemos que pensar que hay cuestiones personales de uno que hacen que esto suceda. Luego puede ayudar la parte exterior, pero si lo ponemos única y exclusivamente en lo de fuera, ¿qué pensamos? Pues mira, es que me he metido en las drogas porque mi amigo fulanito me lo ha ofrecido y entonces, claro, las malas compañías. Es verdad que las malas compañías no ayudan, ¿no? Pero hubo malas compañías para todos, no todos caímos en eso. O para algunos fue probarlo de juventud y luego continuaron con su camino. Por lo tanto, vemos como la hipótesis ambientalista hace una explicación, pero es una explicación muy parcial. Lo importante es poner el acento en cada uno de nosotros. Claro, y según como lo cuentas, yo decía, bueno, ¿y por qué fue, no? Que muchas veces los adictos nos preguntamos eso, ¿no? Porque bebí mucho, porque tomé drogas con un potencial adictivo más alto, porque hay un factor genético, por lo que decías tú del componente medioambiental, y al final es la suma de todo, más probablemente una prevalencia de esa actitud o esa vulnerabilidad personal que tiene que ver posiblemente con un componente genético, ¿no? Es decir, oye, pues hay personas que beben mucho y en un momento de su vida lo dejan y no tienen dependencia ni lo echan de menos, y Uh otros -huh. como yo que eran capaces de dejarlo. Uh -huh. Sí, Yo, así es. O hay personas que reducido de su vida. Es muy curioso, ¿no? Porque es como también uno se relaciona con la adicción y hay adicciones que son muy fuertes. Por ejemplo, cuando se hace la sustitución por metadona y eso sirve como un paliativo para poder tener una vida, ¿no? Es decir, que las adicciones es un fenómeno muy extenso y tendríamos que ver cada cual cómo y qué relación ha tenido con esa adicción. Y es curioso, ¿no? Porque después habría como adicciones de primera o adicciones de segunda. Parece que las sustancias han sido adicciones de primera y no nos hemos dado cuenta que las adicciones comportamentales que comienzan a salir a la luz o a poner el énfasis a finales del siglo XX, pues también pueden ser igual de desastrosas y también tenemos que darle esa importancia. ¿cuáles podrían ser, así para enumerar, para la gente que nos esté viendo y escuchando, que a lo mejor, no me gusta decir a lo mejor, a lo peor, ha desarrollado ya un comportamiento adictivo frente a una de estas adicciones comportamentales? Es decir, ¿cuáles serían? ¿Cuáles están descritas ya? Podríamos describir la adicción a la pornografía, podríamos describir la adicción a la comida, podríamos describir la adicción a las apuestas, al juego online, a las compras compulsivas y todos estos comportamientos podrían entrar dentro de lo que llamamos adicciones comportamentales, donde simplemente el hecho de reproducir esta acción lo que genera también
vuelve a ser dopamina y vuelve a ser como una especie de chute. Entonces, eso va a ser lo que después me haga repetirlo una y otra vez. Si no tengo criterio, me va a dejar enganchado a una situación que pues podría no ser negativa. Pues ¿quién no se ha ido de compras, no? ¿O quién no ha visto en algún momento una película X? Bueno, pero claro, no se queda y sin embargo no es inocente. Luego puede tener consecuencias y puede tener consecuencias negativas. Fíjate qué curioso todo lo que estás diciendo que son hábitos cotidianos. A ver, ver porno, no todo el mundo ve porno, pero sí que se consume bastante porno, ¿vale? Ujú. Comer, todo el mundo come. Compras, mucha gente se va a comprar. Al final has dicho que es eso, cuando tú haces todo este tipo de cosas hay una explosión de dopamina. Para quien Ujú. no sepa qué es la dopamina, que Bueno, dopamina y serotonina y eso que se habla a veces en estos campos. claro, pues mira, la dopamina es una sustancia excitante que genera nuestro cerebro cuando hay una acción que nos gusta, de tal manera que nuestro corte prefrontal y nuestra amígdala, la amígdala sería donde van todos los impulsos primarios y el corte prefrontal, que está justo en la frente, sería donde lo dirige, sería aquel que tiene que ver con las funciones ejecutivas y que por lo tanto es como el director, ¿no? De alguna manera, cuando hay mucha dopamina y hay poco corte prefrontal, lo que sucede es que no gana, ¿no? Y que decimos, bueno, yo tendría que hacer una cosa, pero me voy a dejar llevar por esto porque me lo he pasado tan bien, sería Ahí como está. el gran placer, ¿no? Entonces, Claro. y mira, aquí hay una cosa muy interesante. Lo que se ha descubierto es que para que uno se quede enganchado, tiene que haber disfrutado antes de cuestiones como puede ser la literatura, como puede ser el teatro, como puede ser el fútbol, como puede ser el deporte. ¿Por qué? Porque todo esto, cuando uno ya lo ha vivido y cuando uno ya tiene fuertes refuerzos en su cerebro, si viene un consumo de droga o si viene un tipo de cuestión que tiene que ver con el placer, como uno conoce otros placeres que son más civilizados, pues sirve como contrapeso. Entonces, de alguna manera, nuestro cerebro nos maneja si nos dejamos manejar por él y tenemos que tener experiencias de todo tipo para que sirvan como protectores frente a esta dopamina que nos deja muchas veces enganchados o detenidos a situaciones que nos han parecido placenteras y, sin embargo, repetidas en el tiempo, pues pierden su consistencia y su perspectiva. Yo que he tenido que simplificar al máximo para entender mi enfermedad de adicción, ¿vale? Ajá. Eh, a mí interpreté que se me habían roto los circuitos de recompensa, es decir, estos circuitos cerebrales que son los que hacen la explosión de neurotransmisores, dopamina, serotonina, pues no funcionaban bien. Y yo decía, claro, al meterme una droga, eso explosionaba y fíjate, lo estoy reduciendo a lo básico, ¿eh? Explosionaba y llega un momento que ya no explosiona, ya no tiene para explosionar. Entonces ya no saco dopamina, ya no saco de serotonina si no me drogo, ¿vale? Pero claro, una persona que está en un videojuego, una persona que se va de compras, una persona que está con una relación tóxica, claro, no hay nada externo que esté tomando para que haya esa explosión. ¿Qué ocurre? Que también hay explosiones de dopamina, serotonina, endorfinas cuando juegas, cuando ves porno, cuando comes. Exactamente. Cada vez que tenemos un placer, hay una dopamina que de alguna manera hace su conexión. Cuando gana el Real Madrid o el Barça o nuestro equipo favorito, pues también tenemos esa dopamina. Cuando estamos haciendo la ola, cuando estamos comprando algo que nos gusta mucho y que hemos luchado por conseguirlo, ahí también hay dopamina. ¿Qué Qué sucede? guay. Que eso va increciendo y eso tiene también su sistema de recompensas. Entonces, cuando todo eh, 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 es deficitario, ¿no? O queda con una lógica que no corresponde a la actitud, al comportamiento y a nuestra vida. Por tanto, creo que para ti la información que te dabas era correcta. Algo pasaba con tus mecanismos de recompensa, ¿no? Y además, uno de repente dices que parece que mi vida no tiene sentido sin esta sustancia o sin este comportamiento, porque todo lo demás ya ha quedado sopesado por eso que nos produce
ese gran placer y volver a revertirlo, pues es un trabajo psicoterapéutico. Claro, fíjate, nos están hablando desde Argentina. Allí hay muchos psicólogos, che, ¿viste? Allí se habla, allí sí que es cierto que a través del lenguaje de lo que yo conozco, no conozco tampoco mucho Argentina, pero sí que me gusta mucho cómo hablan porque se hacen muy responsables cuando hablan, ¿no? De lo que dicen, cómo lo dicen. Un adicto comportamental, ¿no? Una persona que desarrolla la adicción comportamental, ¿tiene los mismos síntomas que una persona que desarrolla una adicción a sustancias? Es decir, de lo que yo conozco, es manipulador, se muestra de forma mentirosa, tiene ansiedad, tiene síndrome de abstinencia. Mira, justo esto que estás diciendo es lo que nos ha hecho definir y decidir que sí que hay adicciones comportamentales. Entonces, una persona tiene abstinencia. ¿Y esto qué tiene que ver? ¿Qué es exactamente? Pues que cada vez necesita hacer una compra superior. Que si antes veía porno los sábados o los viernes en el Canal Plus, pues es que ahora lo necesita todo el fin de semana y mañana lo necesita toda la semana y está pensando en cuándo va a llegar ese momento. Entonces, de repente, ese umbral ha ido creciendo y Claro. necesita más dosis, porque si no tiene más dosis, no siente ese placer, no hay esas dopaminas que le hagan sentirse bien. Por lo tanto, sí, hay síndrome de abstinencia también en las adicciones comportamentales. Y después, igualmente, sucede que hay personas que se autoengañan a sí mismas y, por lo tanto, tejen una red de mentiras, primero como negacionistas, para decir, no, a mí no me está pasando, y después también hacia los demás, porque en ocasiones no es que te mientan a ti, es que se están mintiendo a ellos mismos y tú eres, de alguna manera, una persona que ha entrado dentro de ese, entre comillas, juego, pero uno lo tiene que entender como que ya hay una patología y ya hay una cuestión que tienen que trabajar, porque si no, toman al otro como rehén, le mienten, le engañan y queda todo dentro del ámbito de la manipulación. Claro, fíjate, es que como lo estás definiendo, es absolutamente como una persona que toma sustancias. Pero claro, nos vamos al origen, nos vamos a lo que puede pasarle a una persona, pero vale, una persona que ya se define y deja de autoengañarse, entra en esa etapa que ya no es precontemplativa, sino contemplativa, dice, tengo un problema. Uh -huh. Claro, para mí fue sencillo. Me dijeron, para recuperarte tienes que cambiar actitudes, me enseñaron, y evidentemente alejarte del tóxico, ¿vale? Durante un tiempo. Luego llevar una vida normal, yo ahora voy a bares, voy a cenas, he ido a alguna que otra discoteca, ya no bailo igual de bien, tengo que decirlo, aunque no sé si bailaba igual de mal, pero antes como iba borracho no me daba cuenta. Entonces, para mí fue fácil, aparto esto y fuera. Pero claro, no puedes apartar la comida, no puedes apartar ir a comprar, no puedes apartar las nuevas tecnologías porque te sirven para trabajar. ¿Cómo sería un proceso de previo no, de inicio en una recuperación de adicción comportamental? Claro, lo primero que tenemos que hacer es tomar conciencia y has expresado muy bien en la etapa precontemplativa y la contemplativa y ya el darse cuenta, ¿no? El tener un insight, el tener un feedback, de decir, esto es serio. Entonces, vamos a tener que, cuando estamos comiendo, cuando estamos comprando, llevar un chip y de decir, con esto tengo un problema, no me puedo pasar, la comida para mí me está evadiendo de algo a lo cual no me quiero enfrentar. Es decir, que en todas las adicciones, en el fondo, está encubriendo una problemática. Cuando yo ya soy consciente, cuando yo ya doy el paso adelante, y no hace falta que uno diga, no, es que soy alcohólico, llevo 3 días, medio y 6 horas. No hace falta exactamente eso, aunque también es un sistema válido, pero sí que hace falta el decir, tengo un problema y lo quiero solucionar. Entonces, cuando uno ya ha definido la conducta problema, cuál tiene, lo que sucede es que tengo que ser un observador y a veces me tengo que ver desde fuera. Es decir, pues si son las compras, a partir de ahora, cuando vaya de compras, voy a tener que tener cuidado con la tarjeta de crédito o al principio me va a tener que acompañar alguien. O, es decir, se trataría de definir la conducta problema y a partir de ahí ver cómo uno se relaciona con ella. Eso me va a ayudar y eso ya va a hacer que yo haya dado un paso adelante. Luego, además, se trataría de poder ver cómo esto que se ha generado nos ha impedido o nos ha detenido frente a una evolución de nuestra vida, porque en ocasiones la adicción lo que está haciendo es taponar
algo, una problemática que a veces tiene que ver con el pasado, pero a veces tiene que ver con el futuro, algo a lo cual no me quiero enfrentar y que por lo tanto la adicción lo que hace es taponármela y me quedo tranquilo porque estoy muy entretenido con unas cuestiones que en este momento no me corresponderían y estoy evitando algo a lo cual me tengo que enfrentar. El terapeuta lo que te va a hacer es ponerte un espejo y decirte, estos son los comportamientos de adicciones comportamentales que tú tienes, hay que trabajar sobre ellos, pero además que sepas que hay otro tipo de cuestiones que están aquí y que también son relevantes que comencemos a trabajar. De esa manera, haciendo ese trabajo, por una parte, hacia el comportamiento de la persona y por otra parte, hacia lo que está evitando, vamos a conseguir que haya un trabajo integral. Fíjate que lo que dices es muy interesante porque pasa eso, ¿no? Yo me pongo a valorar un poco mi línea de vida y digo, bueno, yo aunque empecé a consumir a los 14 años, pero sí que es cierto que consumiendo me evadía. Había algo que yo no quería afrontar, o había comportamientos o rasgos de personalidad que a través del consumo yo adormecía, anestesiaba o evitaba, ¿no? Me refiero a hablar con una chica, bailar en una discoteca, relacionarme, el daño que sentía por el divorcio de mis padres, o sea, todas esas cosas las tapaba. Hay estudios que dicen, y tú lo debes saber, sobre todo con el alcoholismo, solo con el alcohol, yo evidentemente no lo probaré, pero que dicen que una vez sanas todas esas brechas emocionales o sanas todos esos traumas, bueno, tu relación con las compras, en este caso con el alcohol, vamos a empezar primero con el alcohol, tu relación con el alcohol cambia. Claro, yo me considero adicto y me han dicho que no se me ocurre en mi vida volver a consumir, porque lo haré de forma descontrolada. Pero claro, si quitamos las sustancias, vamos a las comportamentales. Yo sano esa carencia, yo cubro esa necesidad, yo supero ese trauma emocional, pues evidentemente ya puedo ir a comprar con normalidad, ya no voy a hacer un uso abusivo de la pornografía, ¿no? Podría ser también eso, ¿no? No ir al problema, que son las compras compulsivas, el porno, el juego y tal, sino ir a la base, a recuperar esos traumas emocionales, ¿no? A Claro, sanarlos. eso es, tendríamos que sanar aquello que me está dificultando y que de alguna manera me ha arrojado a los brazos de la droga. Y que claro, en los brazos de la droga, la conversación que uno tiene con su sustancia o con su comportamiento es una relación muy fuerte. ¿Eso qué quiere decir? Que mira, a partir de ahora, aunque yo no me defina como ex alcohólico o como ex lo que sea, sí que tengo que saber que cualquier vicisitud que tenga en la vida puede que tenga un chip que diga, vuelve a esa conversación inicial en la cual te sentías tan bien. Es decir, que hay una fuerte relación con con aquel comportamiento, con aquella adicción comportamental o con aquella sustancia que uno tiene que saber que es para toda la vida. Entonces, eso me hace saber que durante el resto de mi vida voy a tener problemas, como tiene todo el mundo, pero que hay algo en mí, esa vulnerabilidad, que va a tender a llevarme a esa situación placentera que no era una solución, sino que era parte del problema. Por lo tanto, tener eso muy claro es también lo que ayuda a que no vuelva a haber recaídas y a que uno sepa que que conocer la debilidad de uno es una fortaleza. Y por lo tanto, yo creo que es algo que tiene claro aquellos que os habéis dejado trabajar por la psicoterapia. Sí, por eso mismo, es decir, consumir ya no es una opción. Yo ya, si no las tengo, las busco. Herramientas que en momentos difíciles o emocionalmente complicados, cómo utilizar esas herramientas para no repetir el comportamiento. En este caso, este gesto, otro gesto, y para una persona que tenga una adicción comportamental, sepa utilizar un ordenador sin dedicarse a jugar, sepa utilizar una red social sin buscar el refuerzo positivo, ¿no? Porque vamos a tratar ese tema, que yo creo que es muy de ahora, ¿no? ¿Qué pasa con las redes sociales? Porque son fantásticas. O sea, para la gente joven, para mis hijas, yo creo que estarían 24 horas con sus amigas. ¿Qué pasa Sí, con eso? es un tema muy bonito porque la red social, si uno lo sabe utilizar, si uno lo quiere utilizar bien, pues nos acerca, ¿no? Y tus hijas y X, todo el mundo, ¿no? Ahora mismo estamos haciendo pues una relación entre nosotros y con muchos más. Estamos aportando y eso es gracias a las nuevas tecnologías. ¿Qué sucede? Pues que todo no es inocente y que las personas que están diseñando
las redes sociales lo hacen como si fuesen las maquinitas de los juegos, ¿no? Entonces, Es se verdad. sabe que tiene que haber un reforzamiento y unos colores determinados que están puestos de tal manera que a uno le resulte atractivo y quiera volver a ello, ¿no? Y entonces uno sabe que si además está su nombre en relación y a uno tiene una notificación y además es de un amigo o está etiquetado, todo eso suma a la hora de que yo pulse. Entonces hay un reforzamiento intermitente donde si le doy voy a saber de mí o voy a saber de mis amigos, de tal forma que todo eso está entramado o está hecho para que lo hagamos una y otra vez. Y lo que era una herramienta de trabajo o una herramienta de comunicación se puede convertir en una cuestión que también sea para pedir ayuda, porque si sola y exclusivamente me relaciono con las redes sociales y además también he quedado enganchado con esas luces y con ese mundo virtual y de nuevo me he evadido del que me correspondía, ya no es una herramienta de trabajo, de comunicación, sino que es querer apartarme del mundo. Es paradójico, pero se podría hacer a través de las redes sociales y a través de inventar un perfil virtual que sería una especie de falsedad que no, porque no me gusta a mí yo, no me gusta cómo soy y me invento un tipo de personalidad virtual. Fíjate que yo, evidentemente me reconozco adicto, llevo 17 años ya sin consumir. Fíjate que a mí no me gusta decir recuperado porque es como me relajo, ¿no? A mí me gusta saber siempre que eso está ahí y que no quiero volver Ajá, a eso. Pero sin no, muy bien. embargo, como bien lo has explicado de las redes sociales, yo normalmente consulto Twitter por la noche antes de dormir, ¿no? Cosa que está mal hecha porque la luz blanca del teléfono te desvela, pero yo llego tan muerto Ajá. que al cabo de 45 minutos es cuando dejo el teléfono. Y en esos 45 minutos he estado con el dedo bajando, bajando, bajando y apretando. Como si, mira, me ha tocado el premio. Una noticia que ves, algo que te llama la atención. Es curioso, ¿eh? Cómo funciona el cerebro. Vas Ajá. bajando hasta que clicas en aquello que te resulta importante para ti. Y he sido capaz de estar hasta 45 minutos. Es decir, he perdido 45 minutos buscando una noticia que no existe. Y digo, madre mía, ¿cómo están de pensadas estas redes sociales? O buscando una chica guapa, cualquier cosa de esas, ¿no? Dices, ¿cómo está eso? ¿No? Y ya, bueno, yo tuve la época, lo reconozco, de en busca del like, del refuerzo positivo, de seguidores, de, joder, me han dado like, he publicado esto y mira la Ajá. repercusión que ha tenido, ¿no? A veces buena, a veces no tan buena. Es curioso, ¿eh? Cómo potencia. Ahí también habría explosión de dopamina y serotonina y endorfinas. Claro, todo esto sucede. Entonces, a favor, bueno, pues es que Instagram también podría ser como cuando uno bajaba el puff y se ponía sus mejores galas, ¿no? Lo que pasa que lo que llama la atención es que queda escrito o queda la fotografía. Me río, Sergio, porque, a ver, tú no eres tan mayor como yo. La gente que nos esté viendo, cuando has Ajá. dicho lo del pub, han debido pensar, estos dos tienen más años que un bosque, ¿eh? Porque pub es aquel bar donde ahora se llama Botellón. Pub es aquel bar donde íbamos a tomar las primeras copas. Eh, Instagram Dícese es el fan, nuevo pub, me ha encantado. claro, o la plaza del pueblo, que era el domingo, y uno decía, venga, mis mejores galas. Bueno, pues ahora es verdad que han cambiado las circunstancias y es diferente, pero sí que tenemos que ser prudentes porque se mantiene, ¿no? Y también uno tiene que animarse, ¿no? Y decir, oye, también está bien, ya que estoy bonita o estoy bonito, ¿por qué no lo voy a publicar? Pero que tengamos cierta precaución porque es nuestra imagen y es nuestra imagen que nos va a perseguir a lo largo del tiempo. Y después va a haber momentos laborales en los cuales quizás aquello que publiqué pues va a ir en contra de mí. Por lo tanto, tengo que verme también en perspectiva y no Qué dejarme bueno. llevar por el impulso. Y eso me va a beneficiar. Claro, que quede claro, ¿eh? Porque yo veo comentarios aquí que ni Sergio ni yo estamos diciendo que las redes sociales, las nuevas tecnologías son malas, Internet es malo, no. Estamos diciendo que algunos perfiles, algunos seres humanos, tienen quizá más tendencia a desarrollar trastornos y problemas, en este caso de llamados adicciones comportamentales, es decir, un uso compulsivo y obsesivo de este tipo de tecnologías, o de uso de la pornografía, o de mal comer, o comer abusivamente, o tener relaciones tóxicas, ¿eh? No estamos aquí, no somos, como se dice, lo has llamado antes muy bien, no somos negacionistas de nada, ni vamos en contra de nada, ¿eh?
Todo lo contrario, No, y somos usuarios. claro, y muchas veces ir en contra de algo es apoyarlo. Es decir, cuando yo me pongo en contra de las redes sociales o me pongo en contra de las drogas, ha habido campañas de publicidad en contra de las drogas que han sido unas campañas de apertura a las drogas. Es decir, que muchas veces tener una gran moralidad socialmente ha perjudicado y luego cuando soy muy moral contra mí también. Es decir, porque eso me va a llevar a esconderme cosas que estoy haciendo y de alguna manera a no conocerme. Por lo tanto, hay que ser muy cautos y lo interesante es hacer una reflexión y lo interesante es también verlo de una manera descriptiva. Esto está sucediendo y a partir de ahí uno tome nota para moverse hacia un lugar o hacia otro. Muy bien, porque yo que vengo del mundo de las adicciones a sustancias, el querer popular, lo primero que te decía es hazlo con moderación, ¿vale? Y entonces eso no tendrá ningún problema. Entonces no tendrás ningún problema. Claro, no es solo la moderación. Si tú eres una persona con más tendencia por rasgos de vulnerabilidad personal, fíjate que eso está muy bien lo que has dicho, vulnerabilidad. No personalidades más débiles, que también se tiende a pensar, ¿no? Es que son débiles. Yo no me considero una persona débil. Yo me pegaba unos entrenamientos de no sé cuántas horas, peleaba contra jugadores mucho más grandes que yo, o sea, tenía también esa capacidad de esfuerzo, ¿no? Con lo cual no me consideraba débil, no me consideraba débil, pero sí vulnerable. Me encantó lo de la vulnerabilidad. Claro, a partir de ahí tenemos que ver, ¿no? Cómo cada uno resuelve, ¿no? Y cómo cada uno se relaciona. Yo he visto a muchas personas que además tienen un gran compromiso con el mundo y sin embargo han desarrollado una adicción y que uno desde fuera pensaría, ¿y esto cómo puede ser? También me sorprendió mucho un caso de una persona que llegaba a consumir 1.800 euros y que uno piensa, ¿pero de dónde lo saca? Y sin embargo, todo su afán era conseguir dinero para después mal utilizarlo, ¿no? Pero digo, toda esta energía que está puesta aquí, qué maravilloso sería si pudiésemos resetear y ponerla en un lugar más productivo. Luego hay que pensar que son personas con una gran fortaleza y con una gran energía, pero han focalizado hacia cuestiones que son destructivas. Por lo tanto, tenemos que abrir el foco y volver a ponerlo en lugares donde sumen. También hay una cuestión, tanto en las adicciones a sustancias como en las comportamentales, que tiene que ver con lo familiar y que tiene que ver con todas las personas que rodean a las personas que están sufriendo pues, estas cuestiones. Entonces, cuando llegan a consulta, suelen ser habitualmente traídas por la madre, por el padre, por el hermano, que está sufriendo mucho y que desde fuera está viendo todo lo que sucede, que por lo tanto muchas veces te lo trae casi de las orejas y obligado. Sin embargo, una vez que se sienta, una vez que se ha hablado en un contexto terapéutico, es diferente, pero sí que es una casuística donde el familiar ha sido un gran sufridor durante mucho tiempo y es el gran observador, porque de alguna forma es el que le está diciendo, oye, que esto no va bien, que por aquí no, que señal roja. Y esto con las sustancias era más fácil, porque se veía muy bien. Sin embargo, con las adicciones comportamentales cuesta más, porque el familiar también hay un momento en el que cuando está siendo manipulado, uno piensa, bueno, pues es que a lo mejor es normal que compre tanto, bueno, pues es que a lo mejor es normal que tenga esta cuestión con la comida, bueno, pues es que con la pornografía, pues, ¿no? Y uno tiende como a decir, no, bueno, con moderación, o bueno, ya no pasa nada. No, no, es que sí que pasa, es que está desperdiciando su vida por esta cuestión y se necesita alguien que tenga esa percepción, que tenga esa sensibilidad social para poder emprender un nuevo camino. Eh, Has comentado que la familia a veces o los de alrededor son los que trasladan a la fuerza a una persona con este tipo de trastorno, ya sea sustancias o de comportamiento. Si alguien nos está viendo y se pregunta cómo puedo ayudar yo a mi familiar, entendiendo, como tú y yo sabemos, que lo primero que existe es la negación y el autoengaño en el propio paciente. La propia persona que necesita ayuda es la primera que dice, yo no tengo ningún problema. ¿Qué recomiendas? ¿Amor duro, dejarle en la calle, entrevista emocional, motivacional, un consueling? ¿Qué estrategia crees que puede ser mejor o qué recomendarías tú a una persona que quiera ayudar a alguien a ponerse en tratamiento?
Pues dependiendo de la situación que traigan, les diría una cosa o les diría otra. En un primer momento sería que te acompañe, de acuerdo, él dice que no le pasa nada, que te acompañe un terapeuta y se hace una sesión. Y entonces vamos a poner encima de la mesa por qué es importante. Lo que pasa que, como muy bien apuntabas, ¿no? Está el negacionismo y que a veces llegan a convencer al familiar, ¿no? Y venga, esto ya pasa, venga, pues otro año más y no pasa nada, hasta que de nuevo se la dan, hasta que de nuevo tocan fondo. Por lo tanto, en un primer momento, si se pudiese, a un terapeuta. Pero después ha habido situaciones muy fuertes y ha habido situaciones muy fuertes en las cuales sí que he recomendado, pues como psicólogo, que no puedes continuar ayudando a esta persona de esta manera. ¿Por qué? Permitiendo ese comportamiento, exacto. Porque lo estás permitiendo y hay una connivencia. Entonces, hay una connivencia que tú, con toda tu mejor intención, y esto sí que es muy importante que les quede claro a los familiares, con toda tu mejor intención que estás intentando ayudarle, te estás llevando a ti y además estás promocionando o estás aportando a su adicción. Es decir, que no le estás beneficiando. Y esto entenderlo, pues cuesta mucho, porque alguien a quien amas, ¿no? Y alguien a quien has tenido una relación tan estrecha, tener que de repente negarle la casa o tener que negarle el saludo o tener que negarle el tú a tú, es muy duro. Lo que pasa que tenemos que ver exactamente en qué momento de la adicción está y en qué momento de la vida de cada uno para decidir, ¿no? Y para ver dónde quiero llegar y si esa va a ser una forma de que la otra persona tome conciencia de lo que realmente está sucediendo. Entonces, pues dependiendo de la persona que está enfrente a mí, se toma una decisión o se toma otra, pero a veces son decisiones muy, muy duras. Exacto, hay que ayudar al familiar, ¿no? Cercano, a la persona cercana, a no seguir siendo mantenedor de ese comportamiento, ¿no? Mantenedora de ese comportamiento. Y que hay un momento que sí, por las buenas, se puede intentar, pero que a veces hay que poner límites. Y esos límites Claro, siempre vamos a intentar mejor por las buenas, ¿no? Eso sería lo afortunado. Lo que pasa que, desgraciadamente, cuando llegan a consulta, es que ya han rebasado todos por las buenas. Y de pronto son decisiones que tienen que impactar para llegar a la otra persona. Por lo tanto, pues vamos a ver en cada caso qué es lo que conviene. Tienes razón. Yo de los pacientes que entran en los centros, si tuviéramos que hacer una estadística, aquellos que vienen de una forma muy forzada, porque la situación ha sido así, primero les cuesta mucho más entrar en tratamiento, un tratamiento en el cual hay una serie de pautas, una serie de normas, límites que hay que ir cumpliendo, es muy conductual, ¿vale? En contraposición a aquellos que vienen ya habiendo pasado por un profesional como tú que les ha pues dicho el por qué, les ha metido en esa etapa que decíamos de contemplación. No les ha dejado ya de observador de problema, ¿no? Sino que le han hecho ese insight de, tío, tienes que cambiar. Pero no te lo digo yo señalándote con el dedo. Ellos han llegado a esa conclusión. Pues sí, mira, analizando todo este recorrido de consumo o de videojuegos o de pornografía o lo que sea, pues es cierto que mi relación con las drogas o mi comportamiento con respecto a esto tiene que cambiar. Y yo de lo que estoy viendo, y mira que vengo de una terapia muy confrontativa, yo cuando empecé era súper confrontativa, todavía hay unos terapeutas muy, muy confrontativos. Estoy estudiando ahora lo de la entrevista motivacional y me gusta más esa forma de intervenir. Me gusta mucho más y creo que tiene mucha más efectividad, sin dejar de lado que a veces hay que poner unos límites, ¿eh? No se le pone a la persona, se le pone a ese comportamiento provocado por la sustancia o por la adicción comportamental. Es cierto, qué interesante. Claro, sí, y además, en general, es la otra persona la que te da, sin darse cuenta, qué estrategia tienes que utilizar. Hay momentos que es para la confrontación, pero hay otros que no. Y tú tampoco tienes que ir para decirle, venga, te voy a confrontar, ¿no? Porque también es tener un poco de mala leche. Entonces, hay que ir acompañando en la medida de lo posible y eso va a hacer que la otra persona vaya viendo. Entonces, siempre tenemos que ir como un poquito por detrás. Y habrá momentos
para confrontar y otros en los que no corresponde, porque lo que voy a hacer va a ser soliviantarlo. Y no se trata de eso, porque en un principio se pensaba que la catarsis era una cosa maravillosa. Y uno de repente lloraba y decía, pero ¿por qué lo he hecho? ¿No? Y se daba golpes en el pecho y a partir de ahí todo mejoraba. Bueno, pues ya hemos descubierto los psicólogos hace 50 años que ese no es el método. Es decir, que sí que puede haber catarsis, pero que única y exclusivamente el llanto no hace que después uno se reconstruya y que uno vuelva a tener una vida saludable. Por lo tanto, muchas veces lo que hacemos con todo eso es engañarnos a nosotros mismos, porque hay una etapa que es como de especie de enamoramiento, ¿no? Y de cortejo, y no lo volveré a hacer, y no volverá a pasar. Y sin embargo, pues estoy dentro del proceso y dentro del círculo, ¿no? Dentro de la espiral. La nube rosa se llama, la nube rosa, ese momento de me creo lo suficientemente fuerte para no volver a hacerlo y tal. Claro, Sí, sí, entonces eso tiene que estar acompañado de hechos y uno puede decir, pero después lo interesante es el hacer. El hacer es el mejor decir. Por lo tanto, nos puede servir como eslogan o como discurso, pero después, si no va acompañado con una serie de movimientos en tu vida y que además son constantes, son permanentes, es ahí donde hago camino, es ahí donde realmente estoy diciendo, ¿no? No sirve de nada que diga, no, es que te quiero mucho, pero después en la realidad no quiero quedar contigo para ir al cine. Bueno, pues tenemos que ver que lo que uno hace es lo que realmente piensa y eso se va a ir viendo a lo largo del desarrollo de la persona. me ha encantado. Esta frase es tuya, la del hacer es el mejor decir. Pues me acaba, sí, porque nunca la había escuchado, pero Te la voy a apuntar a ti, ¿eh? fenomenal. ¿Vale? Pues Te la voy a apuntar a ti porque me encanta, porque las terapias muchas veces con los pacientes decimos, di menos, no te comprometas tanto que vas a hacer, haz. Entonces, me encanta, el hacer es el mejor, es el mejor decir. A través del movimiento y la acción, realmente me demuestro a mí mismo o a mí misma que quiero cambiar. Oye, los comentarios fantásticos, hay mucha gente hablando. Fíjate que hablaban de eso del confronto, ¿no? La confrontación. Te voy a contar lo que me pasó a mí en terapia hace 17 años. Yo entré en un centro y aunque mi entorno estaba hecho una pena, mi cabeza me seguía diciendo que no estaba tan mal la cosa, ¿vale? Me acuerdo que la forma de confrontarme el terapeuta no fue eres un idiota, porque uno decía, sí, la confrontación va bien, pero la forma de hacerlo, ¿vale? El terapeuta no me humilló, no me gritó, eh, me hizo ver mi realidad. Me dijo, a ver, Pedro, has ingresado aquí, tienes 34 años, te has divorciado de tu primera mujer, tienes una hija de 5 años, has disuelto una pareja de hecho, tienes una hija de 2 años, tienes 2 hipotecas que pagar compartidas con tus 2 exmujeres. O sea, tenía un entorno tan desfavorable que cuando me lo devolvió, yo dije, ostras, pues es verdad que tengo que cambiar. O sea, ya hay una motivación ahí para cambiar. Pero la forma que tuve de hacerlo no fue desde el lado peyorativo, ¿no? No fue diciendo, estás tan mal que no te das cuenta ni de esto, sino me dijo, mira, tú me dices que estás bien, yo te voy a devolver tu foto real a día de hoy. Hostia, y fue duro, ¿eh? Pero fue bien, porque me Claro, confrontó, pero me confrontó saludablemente. claro, pero y fíjate qué interesante porque lo pudiste escuchar. Lo Sí, pudiste escuchar quizás también por la forma. Es decir, que muchas veces cuando yo le pongo un exceso, le pongo un plus, me quedo en la confrontación y me quedo en lo emocional. Y sin embargo, para poder recibir tu fotografía, tuvo que ser por esa vía, tuvo que ser con ese tono, ¿no? Y él lo supo ver. Entonces, el poder llegar a ti es interesante que te hizo esa radiografía para luego poder dártela. claro. La verdad que fue, para mí, la recuperación, o sea, el tiempo que estuve en recuperación, fue un despertar a la vida. O sea, había vivido 17 años, 20 años de mi vida a toda velocidad, sin darme cuenta de nada, con cero inteligencia emocional. Y como tú bien has dicho, sí con la inteligencia mal utilizada, solo para conseguir o tomar o sacar dinero, o engañar, no utilizada para lo que realmente era importante en mi vida, que era poder divertirme y disfrutar del mundo del waterpolo.
Oye, yo creo que ha sido muy interesante. Sergio, no sé si estás por ahí, que se me ha cortado. ¿Sigues por ahí? Sí, estoy aquí, Perfecto. estoy aquí. Eh, yo por mi parte es que ahora tengo una reunión, no he parado toda la tarde, ya no tengo ni voz, ¿vale? Ajá. Y nada, si quieres otro día, buscamos otro tema que podamos compartir y volvemos a hacer otro directo. Yo creo que ha sido muy interesante y la gente ha estado muy participativa, ¿eh? Pues cuenta con ello. No he podido leer lo que decían, pero no se preocupen que ahora lo voy a Cuélgalo revisar. en IGTV y te van saliendo, ¿vale? Cuélgalo en tu Estupendo. cuenta de IGTV. Venga, oye, muchas Que gracias a todas las personas que habéis estado ahí y gracias a ti, Sergio, porque yo siempre aprendo contigo mucho. gracias a ti, Pedro. Ha sido un placer y, por supuesto, continuamos otro día. Buscamos otro tema para charlar otro día.